Bienvenidos al segundo vídeo del tema 4 y en este vídeo vamos a hablar de la eliminación de residuos. La eliminación puede ser mediante incineración, pero no vamos a comentar nada de ella porque es incineración sin recuperar energía. Consiste en quemar los residuos y luego unos dispositivos de control de las emisiones y ya está. Entonces vamos a pasar ahora a ver el depósito en vertedero. Los vertederos de los residuos domésticos o asimilables a domésticos se denominan vertederos de residuos no peligrosos y surgieron para evitar pues, la proliferación de vertederos incontrolados, que eso es un auténtico problema medioambiental. Aquí en la diapositiva salen algunos problemas de estos tipos de vertederos incontrolados, que por suerte ya, bueno, casi apenas no hay, aunque bueno, siempre aparece alguna noticia de que hay por ahí. Entonces, no se controla para nada los gases que se emiten, gases de la descomposición, entonces eso genera malos olores, contaminación atmosférica, proliferación de insectos y roedores, puede haber algún incendio. Los lixiviados no son controlados para nada, entonces contaminan el suelo y también el agua superficial. Aquí quiero hacer un inciso. Estos lixiviados consisten en los contaminantes que tienen los residuos son arrastrados por el agua, ¿de acuerdo? No hay que confundir esto con el término lixiviación, que en ese caso sí que se disuelve, por ejemplo, un metal pesado se disuelve, ¿de acuerdo? O sea, directamente es una mezcla. Y por último, pues pone contaminación estética, pues bueno, si ha visto alguien eso, pues es una auténtica guarrería. Los vertederos de residuos no peligrosos son la solución menos mala si no se puede evitar la producción de residuos y todas las medidas de valorización que hemos comentado anteriormente pues no se pueden llevar a cabo. Entonces, la verdad es que es fácil de implantar, los costes son reducidos comparados con otros tratamientos y lo bueno que tiene es que al final del periodo de uso del vertedero, que puede ser unos 50 años, se clausura el vertedero y se hace una integración paisajística y entonces, bueno, pues ahí queda, se plantan unos árboles y tal, y entonces, bueno, parece como que no ha pasado nada. Sin embargo, la desventaja que tiene es que no se valorizan los residuos. Entonces, no se valorizan, por tanto, se desaprovecha ese potencial que tienen, se necesita mucho terreno para depositar todos los vertederos y lo que sí que es más caro son los costes de transporte, porque los vertederos no se ponen cerca de la ciudad y entonces pues cuesta transportarlos hasta allí. Aparte de todo el coste de recoger los residuos, que es bastante alto de los camiones de basura, pues ese sería el mayor problema, ¿de acuerdo? Aunque luego comente, cuando hablo, quiero hacer un inciso aquí, en esto de desaprovechamiento del residuo, aunque luego posteriormente comente que se quema el metano producido y tal, no generamos un beneficio extra, sino que con la energía que se produce de quemar el metano se autoabastece para reducir el gasto producido, ¿vale? Por eso no es un proceso de valorización. El vertedero de residuos no peligrosos tiene gran cantidad de residuos biodegradables. Entonces se comporta como un gran reactor biológico, porque los residuos biodegradables hacen que proliferen microorganismos, tienen alta humedad, porque para todas las reacciones bioquímicas hace falta humedad, ya lo hemos visto antes, y luego podemos tener reacciones aerobias o anaerobias. En la parte de arriba hay oxígeno del aire, entonces se producen reacciones aerobias. Y en la parte más enterrada no hay nada de oxígeno y entonces ocurren reacciones anaerobias. Y como consecuencia de todas estas reacciones tenemos tres productos. Los lixiviados. Los lixiviados son o el agua que se forma en esas reacciones bioquímicas o el agua de escorrentía que, es lo que he dicho antes, arrastra los contaminantes. Gases que tienen principalmente metano, por eso se puede aprovechar para producir energía, y al final queda el residuo que queda en el vertedero, es decir, que es un residuo estabilizado. Estabilizado significa que ya no puede sufrir más reacciones bioquímicas. Y como antes hemos hablado de los productos que se obtienen, pues aquí en esta diapositiva profundizamos un poquito más en el contenido que tienen esos productos. Los lixiviados tienen gran concentración de materia orgánica biodegradable, por tanto es un efluente contaminado y se debe mandar a una depuradora de aguas residuales. En la tabla vamos a fijarnos, por ejemplo, aquí la variación en la DBO5 en un vertedero joven y en un vertedero maduro. Se ve cómo la concentración de materia orgánica biodegradable va disminuyendo
conforme se va descomponiendo. Y luego, en cuanto a los gases de vertedero, están formados principalmente por metano. Aquí en la tabla vemos el metano, que contiene un biogás obtenido de un proceso de digestión aerobia, el biogás del vertedero y el gas natural. Vemos que tiene una alta concentración de metano y por tanto esto se puede quemar para producir energía. El metano procede de las degradaciones anaerobias, porque es el grueso de reacciones que ocurren. Las reacciones aerobias ocurren muy poquita extensión porque ocurren solo en la superficie. Y en esta diapositiva se muestran las propiedades que deben tener los residuos que están en el vertedero para que ocurran todas esas reacciones bioquímicas y se vayan descomponiendo. Lo primero es que sean biodegradables, por tanto deberíamos mandar al vertedero de residuos peligrosos únicamente restos de comida, vegetales, etc. Y tratar de evitar el que hubiera, por ejemplo, envases, vidrio, papel, etc. Bueno, el papel sí que sería biodegradable, pero vamos, también se puede, es mejor reciclarlo. Bien, entonces, la primera propiedad es la capacidad de campo, es la cantidad de líquido que puede retener un residuo sometido a la acción de la gravedad. Lo que se hace la prueba es poner un conjunto de residuos y echarles agua por encima y entonces se ve cuánta pasa y cuánta queda ahí retenida, porque los residuos tienen huecos que queda el agua almacenada. Entonces la capacidad de campo es importante porque a mayor capacidad de campo, menos cantidad de lixiviados que se obtienen porque ese agua se va quedando retenida entre los residuos. Entonces, esto es importante para tener en cuenta qué caudal de lixiviado se va a mandar a la depuradora. El segundo, la densidad, o también llamado peso específico, es la densidad, pero no la densidad del material, sino la densidad del residuo. Si yo, por ejemplo, tengo una lata de un refresco que tiene 33 centilitros, pues no ocupa solo la densidad del metal, sino todo el volumen que queda dentro. Sería pues alrededor de 33 centilitros. Entonces, nosotros lo que nos interesa es que los residuos ocupen el menor volumen posible. Por tanto, lo que se hace con los residuos, ya desde el momento que se recogen, se compactan en los camiones de basura. Luego en el vertedero se compactan todavía más. Se compactan para que aumente la densidad y ocupen menos volumen. Así el vertedero tiene más capacidad. El problema no es el peso porque están sobre el terreno y entonces puedes echar ahí kilos y kilos y kilos. No se va a hundir. Y la siguiente propiedad, también muy importante, es la permeabilidad, que es la capacidad de que a través de los residuos circulen tanto gases como líquidos, que son los que se han producido de estas reacciones que hemos comentado anteriormente. Los gases de la metabolización anaerobia y los lixiviados. Entonces, lo que nos interesa es que circulen bien tanto gases como líquidos por los residuos, ¿vale? Para que no se nos formen bolsas de gas, que además tiene metano y eso es explosivo, puede ser muy peligroso, ni zonas en las que se te acumule demasiado líquido. Entonces, aquí tenemos el efecto contrario. Si yo aumento la compactación, disminuyo el volumen de los huecos que queda y disminuyo la permeabilidad. Entonces aquí es cuando llegamos a la pregunta, ¿qué grado de compactación es más adecuado? Pues si compacto demasiado, me interesa compactar para reducir el volumen, pero si compacto demasiado, puedo disminuir en exceso la permeabilidad. Y entonces tampoco es conveniente. Entonces tengo que llegar a un equilibrio y compactar, digamos que de forma intermedia. Esta es la última diapositiva referente a los vertederos de residuos no peligrosos y se muestra lo que se hace cuando se clausura el vertedero. Se le pone una capa de tierra para regularizar el terreno, que quede plano, una capa de impermeabilización, porque si no se siguen produciendo lixiviados por el agua de escorrentía. Y luego la integración paisajística. Bueno, pues se ponen unos árboles y tal. No se puede plantar un cultivo que sea comestible por si acaso hubiera riesgo de que se transmitieran enfermedades. Y aunque esté cerrado, se siguen controlando tanto los gases como los lixiviados. Ya hemos terminado de hablar de los vertederos de residuos no peligrosos, pero no son los únicos vertederos que existen, ¿vale? Existen vertederos de residuos no peligrosos, en los cuales se depositan residuos que tengan alguna característica de peligrosidad, y de residuos inertes, que son los restos de demolición. Los requisitos comunes son muy obvios, que serían que se pongan
que se instalen alejados de las poblaciones y tratar de reducir la transferencia de contaminantes al suelo, al agua y a la atmósfera al máximo posible. Los requisitos específicos son diferentes porque dependen de que se generen lixiviados o de que se puedan generar lixiviados y gases que son gases de digestiones anaerobias. Entonces, los residuos no peligrosos, ya lo hemos visto antes, que se generan lixiviados y gases. Entonces, necesitamos controlar ambos, impermeabilizar bien el terreno y controlar la salida de gases y la salida de líquidos. Esto ya es un poquito más lioso, no lo hemos visto. Los residuos peligrosos, en principio no generan lixiviados, pero si se generara un lixiviado de cualquier sustancia tóxica, porque se pone en una caja cerrada hermética, pero si se rompiera y todas las medidas de seguridad previas fallaran, pues se generarían lixiviados muy tóxicos. Entonces se considera y se trata como si se generaran lixiviados. No se generan gases porque no hay descomposiciones de materia orgánica, porque los residuos peligrosos, prácticamente salvo excepciones, no son biodegradables. Entonces, solo se controlan los lixiviados. Y por último, los residuos inertes, pues son los más sencillos porque no generan ni gases y se generan unos lixiviados pero que no contienen materia orgánica biodegradable, porque son todos restos de demolición. Entonces, en estos no se tiene que controlar ninguno de los otros. De hecho, los residuos inertes, lo máximo que un uso que se hace es ir echándolos en capas para separar los residuos domésticos que se ponen en los vertederos de residuos no peligrosos. Pero vamos, todo el excedente que queda, pues en algún sitio se tiene que depositar. ¿De acuerdo? Esto es todo. Este es el último vídeo. Bueno, espero que